Bien, en esta segunda conferencia voy a presentar un libro muy actual, ha tenido mucha repercusión en lo que va de este año, al menos en el mundo hispano, porque la edición española es de 2020, la francesa tiene un par de años más. Es el libro escrito por Michel Desmiurget, La fábrica de los cretinos digitales, que editó Planeta en Barcelona, como dije, el año pasado, 2020, tiene unas 450 páginas. Ante todo comienzo un poco presentando a este autor, porque evidentemente que las cosas que dice un autor dependen también de la autoridad que lo avala. Michel Desmiurget es un neurobiólogo francés, es doctor en neurociencias cognitivas, director de investigación del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica. Actualmente trabaja en la unidad mixta de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Lyon y tiene otros cargos más. Trabajó durante 8 años en varias universidades norteamericanas, incluidos el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Emory en Atlanta, la Universidad de California en San Francisco. Ha publicado ya varios libros polemizando con algunos aspectos nocivos de la actual cultura consumista digital. En 2011 se hizo famoso por el libro TV Lobotomy, The Scientific Truth About the Effects of Television. TV Lobotomía, la verdad científica sobre los efectos de la televisión, denunciando los efectos nocivos de la televisión en la salud y el desarrollo cognitivo, especialmente en los niños. En 2015, otro libro publicado por él fue Anti-Régime, en francés, sobre los efectos de algunas dietas de adelgazamiento, también en el plano neurobiológico, ¿no? Con todas las mentiras que hay detrás de todo eso. El título de la obra puede ser en el uso cotidiano que tenemos de la palabra que lleva ese título, puede ser confuso, ¿no? Porque usa la palabra cretino, la fábrica de los cretinos digitales, que en lenguaje coloquial se usa a menudo como insulto, pero que en su origen denota la nula capacidad mental por razón de padecer una enfermedad que se llama precisamente cretinismo. Esto es una deficiencia congénita de la glándula tiroides que provoca un retardo en el crecimiento físico y mental. Desmiurget lo emplea como incapacidad mental, no en razón de desfasajes hormonales, sino del proceso de idiotización causado por la desaforada, extralimitada e inoportuna exposición a los medios digitales, las pantallas, como dice él genéricamente. Y tengan en cuenta entonces que este término, que lo voy a emplear mucho, sobre todo cuando lea textos tomados de su libro, que voy a leer muchos, las pantallas se refiere entonces a todos los medios digitales que tienen pantallas, ¿no? Por lo tanto, televisión, computadoras, consolas de videojuegos, teléfonos, sobre todo el tema de los teléfonos, por la difusión y el uso que tiene hoy en día desde la infancia en adelante, y todo lo que uno pueda pensar en ese orden. El autor respalda con abundante bibliografía cada una de sus afirmaciones, y esto es interesantísimo en el libro. Realmente es un poquito el libro por ahí pesado en algunas cosas, cita muchísimos trabajos, tiene 1082 notas bibliográficas. Prácticamente cada afirmación que hace viene seguida por una serie de números que hacen referencia a los datos bibliográficos. Entonces a veces una afirmación tiene 5 números, como 5 notas, que en realidad hacen referencia a este libro, este libro, este libro, este libro. Por ejemplo, 4 libros donde está avalado esa afirmación. No hay una sola afirmación que no la avale científicamente. Por eso el libro tiene cerca de 450 páginas, pero una parte bastante importante es en realidad la lista de estos más de 1000, casi 1100 notas bibliográficas de las que se va a basar. Muchos son estudios científicos, universitarios, de equipos de investigación. Algunas son también, por supuesto, de publicaciones de artículos en revistas, reportajes también, porque hace toda una parte del libro, como mostraré enseguida, es toda una crítica a la manera en que la prensa
sostenida por grandes intereses comerciales, maneja estos temas, ¿no? La tesis del libro es enunciada desde el mismo prefacio y reza de esta manera, cito al autor: el consumo de dispositivos digitales en todas sus formas, smartphones, tabletas, televisión, etc., durante el tiempo de ocio es absolutamente brutal entre las nuevas generaciones. El libro principalmente apuntará al tema de los niños y adolescentes, pero por supuesto, como saben, esto es extensible a todos, ¿no? Pero como él habla de los efectos nocivos principalmente, no niega que se puede usar bien, y él mismo dice, evidentemente, yo no podría escribir un libro como este si no tuviera a mi disposición todo lo que me permiten las nuevas tecnologías para investigar en todo lo que han hecho mis colegas, etcétera, ¿no? Por supuesto, se puede usar bien, pero él va a hablar aquí del uso, como dice aquí la expresión en la traducción que han hecho al español, el uso brutal, exageradísimo, de las nuevas generaciones y particularmente en los niños y adolescentes. Por lo tanto, esto viene muy bien para nosotros, sobre todo en nuestros temas de conversación, nuestras charlas, conferencias, con familias, en los colegios, en todo lo que nosotros hablamos o asesoramos a psicólogos, sobre todo psicólogos infantiles y psicólogos de la adolescencia, psicopedagogos, etc. Todo eso evidentemente viene muy bien, porque evidentemente uno puede decir y mostrar las pruebas en la mano, pero después es muy difícil que la gente cambie sus posturas en los hábitos adquiridos y en el proceso de estupidización que ya lamentablemente ha entrado incluso en personas que son sustancialmente buenas. Por eso quise que esta conferencia fuese precedida por la de ayer, que de alguna manera prepara el terreno, mostrando, digamos, que uno podrá mostrar con evidencia todo lo que está pasando, y después se hace re difícil hasta nosotros cambiar ciertos hábitos. Pero eso no nos exime de que hagamos esta enorme obra de caridad de decir la verdad, ¿no? La prueba más sencilla, aunque por supuesto no es la única ni la más importante, dice él, es meramente matemática. Dice así: a partir de los 2 años de edad, los niños de los países occidentales se pasan casi 3 horas diarias de media, de promedio, delante de las pantallas. Entre los 8 y los 12 años esa cifra asciende hasta alcanzar prácticamente las 4 horas y 45 minutos. Entre los 13 y los 18 años el consumo roza ya las 6 horas y 45 minutos. Si esto lo expresamos en términos anuales, estaríamos en torno a las 1000 horas en el caso de los niños de educación infantil. Es decir, y aquí viene una constante en el libro, él va haciendo siempre toda una correspondencia con lo que se emplea en el estudio escolar. Entonces dice, es decir, más tiempo del que pasan en el colegio durante todo un curso. A 1.700 horas en el de los alumnos de cuarto y quinto de primaria, o sea, 2 cursos, y a 2.400 horas en el caso de los estudiantes de secundaria, 2 cursos y medio. Si lo expresamos en proporción al tiempo diario en que los menores se encuentran despiertos, estaríamos hablando respectivamente de 1/4 parte, de 1/3 parte y de un 40% de su jornada. Lo peor de todo es que no hay atisbos de que todo esto vaya a frenarse y menos a revertirse, porque, dice ahora, cito al autor, muchos de los expertos que suelen intervenir en los medios de comunicación, lejos de alarmarse ante esta situación, parecen estar encantados. Psiquiatras, médicos, pediatras, sociólogos, miembros de diversos grupos de presión, periodistas, etcétera, mantienen un discurso benévolo y tranquilizan a los padres y al público en general. Aquí él. En efecto, como sabemos, los elogios al uso de los medios digitales por parte de niños y adolescentes es en la prensa, sobre todo la que se presenta como especializada en el tema, que nosotros no solemos ver, ¿no? Pues hay programas especializados en eso y canales especializados en esto, y no es lo que nosotros generalmente vemos, por lo tanto no sabemos. Pero, como digo, los elogios que se expresan allí en el uso, por parte de los niños es impresionante. Desmiurget transcribe algunas de estas loas, tomadas al azar de algunos artículos. Dice, nuestros hijos, son títulos de artículos
de revistas especializadas en esto. Nuestros hijos ya no son puramente humanos, se han convertido en extraterrestres, en mutantes, con una cabeza diferente, no viven en el mismo espacio, no hablan la misma lengua. Todo esto diciendo, estos son mucho más geniales que nosotros. Piensan y procesan la información de un modo esencialmente diferente al de sus predecesores. Han nacido con un ratón, es decir, un mouse, eso es un ratón, en una mano y un smartphone en la otra. Son multitarea. Esto le va a dar realmente con todos los cañones la famosa mentira de la multitarea. Eso de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que hoy en día justamente es un elogio que uno lee constantemente como si fuese una cosa, primero, verdadera, y va a mostrar cómo es falso, y en segundo lugar como si eso fuera bueno, ¿no? O sea, que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Son multitareas, saben hacer de todo y pasan con genialidad de una cosa a otra. Sus circuitos neuronales están especialmente cableados para las ciberbúsquedas de fuego rápido. Gracias al efecto beneficioso de todo tipo de pantallas, su cerebro se desarrolla de un modo diferente. Ya no tiene la misma arquitectura y en estos momentos está siendo mejorado, aumentado, perfeccionado, amplificado y liberado gracias a la tecnología. Estos cambios son tan profundos y esenciales que ya no hay vuelta atrás posible, ¿no? Son todos textos sacados de artículos y elogios, y concluye: de Europa a América, pasando por Asia u Oceanía, el discurso es siempre el mismo. Para nuestros pequeños el advenimiento de los dispositivos digitales es una bendición casi divina. Dado que las pruebas apuntan en su conjunto a que esta generación es la más inteligente de todos los tiempos, quien aún albergue dudas al respecto debe tener por fuerza una mente enferma y perniciosa. Esa es la, mentalidad que tiene la mayoría. Pero añade más adelante: este entusiasmo general choca frontalmente con la realidad que relatan los estudios científicos publicados hasta la fecha. Las investigaciones sobre el uso lúdico de las pantallas ponen de manifiesto una larga lista de sus efectos nocivos, tanto para los niños como para los adolescentes. Todos los pilares del desarrollo se ven afectados, desde lo somático, es decir, el cuerpo, con consecuencias para la maduración cardiovascular o el desarrollo de obesidad, por ejemplo, hasta lo emocional, con agresividad o depresión, entre otras secuelas, pasando por lo cognitivo, o sea, lo intelectual, con efectos sobre el lenguaje o la concentración, entre otros aspectos. Y lo más probable es que todos estos daños tengan un impacto en los resultados académicos. Es más, parece que las actividades digitales con fines didácticos que se realizan en clase tampoco son especialmente beneficiosas. La primera parte del libro, titulada Homo Mediaticus, la construcción de un mito, es una furibunda y justificada felpa a los intereses de los medios de comunicación y los falsos expertos, o expertos en serio pero que dicen lo que les mandan sus caciques económicos, que se desbordan en elogios al uso imprudente, cuando no desbocado, de los medios digitales. Desmiurget demuestra con datos, estudios, investigaciones serias y profundas, experimentaciones, pruebas, observaciones, etcétera, que la verdad sobre estas cosas, en particular sobre las consecuencias que tiene la exposición a los medios electrónicos, sobre todo, no exclusivamente de los más pequeños, es todo lo contrario de lo que nos dicen machaconamente los medios informativos. El autor es muy claro, dice así: el afán de lucro y la honestidad no suelen hacer buena pareja. Y aquí van las pruebas. Estas son algunas de las afirmaciones de Desmiurget, ¿no?, que este autor, recoge en publicaciones que están al alcance de todos. Las referencias las va poniendo, por supuesto, en el libro. Las pantallas son buenas para los niños. Estas son las afirmaciones que dice expertos en la prensa. Ahora, no es solo la prensa, sino los que ellos citan como autoridades. Las pantallas son buenas para los niños. Los videojuegos de disparos como Call of Duty son buenos para el cerebro. Jugar con la tableta es bueno para los bebés. Los videojuegos, incluso los más violentos, mejoran el pensamiento crítico y la comprensión lectora para los más pequeños. Pero para los más pequeños la televisión es una ventana manifiestamente abierta al mundo y una aliada de la imaginación. Como decíamos antes, dice él, entonces estamos prácticamente, según estos autores, ante una bendición casi divina.
Sin embargo, añade más adelante, siempre con ironía, usa mucha ironía en el libro, sin embargo, todavía hay espíritus amargados que, por desgracia y contra toda lógica aparente, insisten en rechazar los mandamientos hagiográficos del nuevo evangelio digital. De forma inexplicable, este despreciable grupo contestatario encuentra partidarios no solo entre los ciudadanos descerebrados, como le harían, digamos, en la crítica que harían los que antes cité, sino, de hecho, dice, no solo entre los ciudadanos descerebrados, de hecho incluye en su seno numerosas almas ilustradas, por ejemplo, premios Nobel de literatura, periodistas, profesores de universidad, psiquiatras, doctores en psicología, investigadores de neurociencia y personal sanitario que trabaja sobre el terreno, médicos, logopedas, psicólogos, etc. Estas personas, que en su mayoría han estudiado atentamente la literatura disponible, nos explican que la juventud actual es a todas luces la generación más estúpida de los últimos siglos, que la actual locura digital es un veneno para los niños, que las pantallas resultan nocivas para el desarrollo del cerebro, que las nuevas tecnologías nos contaminan y colocan al cerebro en una situación permanente de multitarea para la que no está diseñado, que los adeptos de Internet saben más y comprenden menos, que los niños etíopes no aprenden solos a leer con sus tabletas, que era un dicho que había, algún artículo que había salido ahí, que dice, que el frenético reparto de ordenadores portátiles entre los chiquillos de los países en desarrollo no mejora sus competencias en lectura o matemáticas, otra afirmación falsa que ha corrido, que sí, que la introducción de dispositivos digitales en el colegio es un desastre, una broma que ha costado 60.000 millones de dólares, pero no mejora los resultados de los alumnos, y que las nuevas tecnologías generan un optimismo y una exuberancia que acaban por derrumbarse ante la decepcionante realidad. Entonces, el resumen que dice él, que dicen todos los amargados, es decir, él y todo lo que este bagaje científico que nos ofrece en este muy buen libro. Nos recuerda por eso que los colegios de Estados Unidos, que estuvieron a la vanguardia en el reparto de computadoras entre los alumnos, decidieron hace ya 10 años, cosa que aquí mucho no se ha comentado, hace 10 años, o sea, 2010, la última década, decidieron, hace 10 años, dar un giro de 180 grados en vista de la ausencia de resultados concluyentes. Así, por ejemplo, según explicaba el presidente del Consejo de Centros de un distrito educativo neoyorquino que se había lanzado muy pronto a la aventura digital, cita a este autor, después de 7 años no había ni una sola prueba de que se estuviese produciendo algún impacto en los resultados académicos. Ni una sola. Es una distracción en el proceso educativo. En realidad, sigue diciendo Desmurget, esto lo saben muy bien quienes están en el negocio, por eso se cuidan muy bien de evitar que sus hijos hagan lo que ellos sugieren que hagamos con los nuestros. Los suyos van a colegios donde no hay medios digitales, sino libros de papel, y en sus casas no pueden hacer uso de teléfonos, tablets, consolas de juego, salvo de una manera acotadísima porque no son tontos. Bueno, las citas de esto, que él también por ahí las trae, yo ya las había puesto y las pueden ver, he citado a Bill Gates, a los principales tecnólogos y además principales empresarios de este tipo de cosas, los cité en el librito Tecnoadicciones, ahí están citados justamente como ellos dicen, a mis hijos yo no les permito esto, ellos solamente pueden tener, como decía Bill Gates, los hijos de Bill Gates, bueno, deben estar un poco más grandes, pero no tenían ninguna tablet, ninguna Apple, ¿no? No tenían un iPad, no había en la casa, tenían uno, no lo podían usar, salvo los domingos, 1 hora, otra cosa, ¿no? Eso es lo que está diciendo él. Bueno, las citas, si quieren verlas completas, con los testimonios, explicando por qué están ahí. Bien, ellos, sigue diciendo Desmurget, todo esto, o sea, los empresarios y todos los que están detrás del negocio, ellos fabrican tontos, pero se cuidan de hacerlos tontos. Recuerden, ayer también lo mismo que decía Pedro Baños, ¿no? en el libro que cité ayer, como él decía, ellos a sus hijos los preparan para ser la futura élite dirigente. Por eso no hacen lo que nos recomiendan hacer con los nuestros, dice, ¿no? Coincide sustancialmente, ¿no?
Así dice, citando al periodista y doctor en sociología Guillaume Erner, dice: «He aquí la moraleja de la historia, confiad vuestros hijos a las pantallas y mientras tanto los fabricantes de pantallas seguirán confiando sus hijos a los libros». Sobre esto, bueno, ya es lo que digo, eso ya lo cité en esa Virtus número 26, Tecnoadicciones, que es del 2018, un año antes de la obra de Desmiurget en francés. Por eso yo no tengo los datos que da él aquí, no están en el libro, porque es un libro, ese folletito es un libro, un año anterior a este libro. Por esta razón, nuestro autor dedica una considerable parte del libro a denunciar la deliberada campaña que llevan a cabo las multinacionales del mundo digital para ocultar y tergiversar todos los datos que puedan alertar al hombre de a pie y de los tremendos riesgos a los que se expone, y sobre todo a los que expone a sus hijos pequeños, adolescentes y jóvenes, con el abuso de las tecnologías. Siempre se trata del abuso de las tecnologías, eso va de suyo, ¿no? Entonces no estamos hablando de la tecnología en general, que puede tener un buen uso, pero como él dice, cuidado con esto, también a veces hacemos mucho esta distinción, dice, siempre el uso idiotizante, después lo citaré más adelante, siempre el uso idiotizante termina por prevalecer. También en este cuidado que nosotros hacemos, sí, perfecto, pero es más probable que uno se baje o se tire de una rama de un árbol antes que se suba a la siguiente, porque es más fácil hacer lo primero que hacer lo otro, tener que hacer el esfuerzo de subirse. Entonces siempre, aún dejando esto, sabemos que el uso idiotizante siempre es el que termina primando, no solo en niños, adolescentes, jóvenes, sino también en nosotros los adultos. Sigue diciendo, este ocultamiento del que viene hablando, dice, se trata de una praxis común de todas las grandes multinacionales que dedican enormes sumas de dinero, muchos millones de dólares a comprar el silencio de profesionales, asociaciones, periodistas, como parte de su propaganda, lo que acarrea muchísimos millones más de ganancia, esos millones de dólares o de euros invertidos en comprar el silencio, en comprar una presentación distinta de sus productos, le beneficia después en muchísimos más millones en adelante. Porque la propaganda tiene dos direcciones, se explica en distintos lugares. Una apunta a trompetear las ventajas de lo que se quiere vender, incluso exagerando y mintiendo, como hacían en el pasado los vendedores ambulantes de elixires mágicos. Pero otra, a veces indispensable para mantener un producto en la vitrina, apunta a silenciar sus efectos nocivos y comprar el silencio de quienes pueden denunciarlos. Desmiurget recuerda que a mediados del siglo pasado esto caracterizó la política comercial de las grandes empresas tabacaleras, que invirtieron fortunas para que los medios de comunicación callaran los efectos nocivos del tabaco y compraron a científicos que divulgaron lo contrario de la verdad, con el tremendo resultado de millones de personas enfermas, adictas y muertas por efecto del tabaco. Las campañas fueron tan eficaces que lograron inventar una realidad inexistente e impusieron verdaderos hábitos adictivos y perniciosos en gran parte de la sociedad. Esto enseñó sobre todo que esta campaña de tergiversación de la verdad y silencio de los daños es tanto o más importante que la mera divulgación favorable de un producto. Y añade ahora textualmente nuestro autor. Tan eficaz se demostró el método que desde entonces muchos otros sectores lo han adoptado y lo han extrapolado a ámbitos como los de los medicamentos, la salud mental, el cambio climático o la alimentación. Este último, por ejemplo, ha destacado recientemente por el tema del azúcar. Durante años los fabricantes han pagado a científicos para que ocultaran el papel que desempeña el azúcar en las patologías cardíacas. Y en caso de necesidad no han vacilado a la hora de acabar, sin escrúpulo alguno, con la reputación de los primeros investigadores que se atrevieron a denunciar el problema. Y la farsa continúa. Desde 2010, Coca-Cola ha gastado en Francia millones y millones de euros para que los profesionales de la salud e investigadores olviden los riesgos asociados a sus bebidas. Solamente para eso. No digan nada, ni a favor ni en contra, por lo menos. Ya eso le acarrea ganancias muchísimo más grandes. Pero contra lo que dice el dicho, la culpa no la tiene siempre quien da de comer, sino a veces también el mismo chancho. Porque el hombre es un chancho con al menos 2 dedos de frente, que Dios le puso allí para que los use y no lo hace.
al menos muchas veces. Por eso, en vez de dudar de lo que nos dicen los medios, ¿o acaso no sabemos que todo vendedor exagera lo positivo y calla lo negativo de lo que vende? ¿No? Pues a pesar, en vez de dudar, nosotros nos tragamos con estupidez culpable todo lo que nos dicen. Así no cuestionamos de dónde proceden los datos que nos ofrecen, ni preguntamos qué intereses pueden estar detrás, quién podría estar pagando para que se nos diga esto y a quién beneficia lo que se dice, etc. Y escuchamos a pseudoexpertos, médicos mediáticos, científicos mediáticos, investigadores mediáticos, etc., que se pasan el santo día en los estudios de televisión o concediendo entrevistas por radio o televisión sin que nos preguntemos cuándo es, si son investigadores, cuándo es que investigan y estudian para poder decir con fundamento lo que dicen. Pero, sin embargo, le creemos todo y así nos va. Nos olvidamos también de otras leyes de la propaganda, entre las cuales Desmiurget recuerda una muy importante que deberíamos tener muy presentes en nuestros días, a saber, la cantidad de violencia y angustia que forma parte del contenido de los noticieros. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque sinceramente yo no lo conocía así. Es una ley psicológica. Solemos pensar, estoy resumiendo un poco lo que dice él, solemos pensar que las propagandas son interrupciones de los programas, en particular los programas de noticias. Hay muchos canales hoy en día que son canales nada más que noticias, que suelen ser incluso los que ve gran parte de la gente, ¿no? Entonces uno mira las cosas ahí y se da cuenta que en los noticieros, todo lo que haya, todas las mesas redondas, etcétera, hay tandas publicitarias que la idea que nos viene a la cabeza es interrumpen un poco esto, porque bueno, evidentemente el canal tiene que buscar recursos para solventarse y hacer ganancias, ¿no? Entonces solemos pensarlo así, que las propagandas son interrupciones de los programas y nadie sospecha que puede ser al revés, porque en realidad pensándolo bien, ¿qué es un canal de televisión? Un canal de televisión es una empresa de publicidad, que es la que paga. O sea, un tipo pone un canal de televisión no para que la gente esté informada de lo que pasa, sino para ganar plata. O sea, eso es su trabajo, quiere ganar plata y generalmente los que están en ese ambiente quieren ganar muchísima plata, ¿no? Por lo tanto, en realidad son empresas de publicidad, que esa es la que da la plata, mechadas con otros programas. Entonces, podría ser que el tenor de las noticias y de los programas esté en función de la publicidad. Y así es precisamente, dice Desmiurget. De ahí que el tenor morboso del periodismo actual no es casual. Y no es que todas las noticias son malas. Es que eso, el elegir esas noticias o el cargar las tintas sobre lo perverso, eso es deliberado. Explica ahora sí, cito a Desmiurget. Nuestro querido sentido común se olvidará igualmente de indicarnos que la omnipresencia de los contenidos violentos, recuerden que él es neurobiólogo, efectos entonces sobre el cerebro, todo esto, ¿no? Que la omnipotencia de los contenidos violentos en la televisión no es consecuencia de una supuesta ansia de dolor y amargura por parte del espectador, sino de una voluntad comercial deliberada. Este tipo de escenas estresan el cerebro y de ese modo lo ayudan en buena medida a memorizar las pausas publicitarias que se insertan en los programas que vemos. Por cierto, seguramente es a este tipo de manipulación al que se refería hace unos años Patrick Lelay, por aquel entonces director general del canal de televisión francés TF1, Televisión Francesa 1, la cadena número 1. Cuando explicaba, entonces vuelvo a insistir, ¿quién es? El director general en funciones en ese momento explicaba que su trabajo consistía en preparar al cerebro para que entre tanda y tanda de anuncios estuviese disponible. La idea no es nueva, dice él. Hace ya 60 años, Aldous Huxley denunciaba esta situación en su Nueva visita a un mundo feliz. Un mundo feliz es la utopía que hice mención ayer. Tiene un segundo libro que se llama así, Nueva visita a un mundo feliz, y justamente ya hablaba de esto, argumentando que al provocar deliberadamente el miedo, la cólera o la ansiedad, aumentaba en gran medida la vulnerabilidad del animal frente a la sugestión. Es así. Uno está viendo un programa, una noticia, y es
esta catástrofe, con esta violencia, con esto que está pasando, con esto que nos están abusando, lo que nos están imponiendo, todo eso, cortan, viene tanda y viene alguien que me ofrece una Quilmes, una Coca-Cola, y es algo por lo menos que nos refresca en varios sentidos, incluso emocionalmente. Entonces uno está mucho más disponible para aceptar benignamente todo esto, que dentro de todo lo que estoy viendo es lo único positivo. Lo único positivo, que si me lavo con este jabón voy a quedar suavecito, que si me fumo este cigarrillo, bueno, ahora justamente por como se dio vuelta todo, justamente quedaron sancionadas las propagandas de cigarrillo, ¿no? Pero antes era eso también. O sea, todo ese tema es justamente, es mucho más vulnerable a aceptar el mensaje de la propaganda, ¿no? Por tanto, el contenido catastrófico de las noticias, que forman una parte considerable de lo que ve cada persona diariamente, ¿es así? A ver, un noticiero normalmente es un 80% como mínimo de malas noticias. Tendría que llamarse malos noticieros, en el sentido no de que sea malo técnicamente, sino de que es, digamos, acá le vamos a indicar todo lo malo que está pasando. Puede haber alguna noticia positiva por ahí, que incluso que parece fuera de lugar respecto de la mayoría. Todo eso, digo, es funcional a la propaganda que viene luego en las tandas, ¿no? Es así. Y esto es lógico, porque lo que le interesa a la empresa televisiva, no nos olvidemos que eso es lo que está detrás, lo que le interesa a la empresa televisiva no es informar, aunque sea aparentemente se presente así, sino ser un servicio eficaz para quienes venden sus productos por medio del canal. Es decir, Coca-Cola va a poner su propaganda en las tandas de este noticiero, si en las tandas de este noticiero es efectiva. Y lo mismo va a ser Nike, Quilmes, Telefónica, etcétera. Si las ponen en este noticiero, ahí la gente aumentan las compras. Si las ponen en tal otro programa, no. Entonces busca eso, evidentemente buscará entonces los canales, programaciones, etcétera, que más bajen, ¿no? La defensa crítica, porque nuestra defensa es la crítica. Es el no creernos lo que estamos diciendo. Ahí no creemos que vamos a ser los tipos más felices del mundo si me tomo una Quilmes helada. Podrá ser que pase un momento más o menos tranquilo durante unos minutos, pero eso en realidad no hace al hombre pleno, al hombre maduro, al hombre que llegó al cenit de su felicidad en la tierra, ¿no? Como nos hacen creer ese tipo de cosas. Lo que ellos deben lograr es preparar las mentes para que sean dóciles a la sugestión de la propaganda. Y las multinacionales de la informática, ya viene la aplicación justamente al tema, las multinacionales de la informática son hoy de las más poderosas. Y por supuesto entonces las que también apelan a esto. Entonces todo el tema de la propaganda es algo fundamental en el marketing. Entonces toda la propaganda de las grandes ventajas que nos da la tecnología y todo esto, a veces uno dice, ¿esto es el mundo científico el que me lo está diciendo? ¿O las multinacionales que fabrican esto que me lo están vendiendo? Son dos cosas distintas. Demiurget desmantela así las principales patrañas que en los medios de comunicación se venden acerca de las ventajas y maravillas del uso de los medios digitales, sobre todo para los niños y adolescentes. Digo, se venden, pues realmente las empresas interesadas las pagan fortunas por decir lo que ellas quieren que creamos. La verdad, a menudo, no es solo distinta, sino propiamente la contraria. Una de esas fábulas es la que el nativo digital, expresión que hoy en día está en la boca de muchísimas personas, el nativo digital, los que han nacido ya, como dicen, con una computadora en las narices, ¿no? Es el superhombre de hoy y el genio del futuro. Pero la conclusión de Demiurget es neta, palabras de él. Todos los datos disponibles llevan a pensar que los nativos digitales son un mito de la cabeza a los pies, un mito útil para los ingenuos. Bien, ahí entonces con eso un poco concluyo la primera parte, o sea, él lo hace todo esto con lujo de detalles, con cientos y cientos de argumentos y de pruebas, ¿no? Pruebas documentales de lo que está haciendo.
O sea, desmantelando entonces primero gran parte de lo que nosotros, para poder aceptar críticamente lo que va a decir ahora, es muy importante que nos independicemos entonces de toda la propaganda a favor de lo que hay, digamos, y no creamos ni siquiera todo lo que se nos dice que sostiene el mundo científico, que viene desde la propaganda. Entonces, lo que hay que buscar es el mundo científico en sí, que no publica, que no sale por televisión, que no sale en los noticieros, ni en los programas técnicos que a propósito viene sobre eso, sino que está en los estudios, los libros, revistas de estudio avanzada, en las tesis doctorales, ahí hay que buscar, ¿no? Es eso. Y eso es la segunda parte del libro, que se llama Homo Digitalis, la realidad. Una inteligencia frenada y una salud en peligro. Ese es el subtítulo de esta obra, ¿no? De esta segunda parte. Y que gira en torno a 4 grandes problemas: el uso que hacen los niños y adolescentes de sus pantallas, la influencia de este consumo sobre el rendimiento escolar, el desarrollo particularmente intelectual y la salud. El autor comprueba que, y cito a él, los dispositivos digitales afectan a los 4 pilares básicos de nuestra identidad: el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto social y la salud. Y el impacto no es nada trivial. Y fundamenta, como ya he dicho varias veces, sus acertos haciendo una presentación minuciosa, hasta excesiva, de todo el desarrollo del niño, mostrando los diversos efectos que producen en su salud, el sueño, que esto es importantísimo. Él insiste mucho, es su especialidad, el tema de la importancia del sueño como parte del equilibrio de la salud y sobre todo del restablecimiento de todo lo que es las funciones cerebrales, se restablecen en el sueño. Entonces dice, ya el hecho de la perturbación que produce en el sueño, no solamente que lo acorta, sino que el sueño queda perturbado y nos pasa también a nosotros, si usamos la tecnología y las pantallas hasta último momento, dice, eso después se verifica en problemas muy serios. Sobre todo el niño tiene además un agravante, que su cerebro está todavía en desarrollo físicamente hablando, ¿no? El cerebro, las relaciones familiares, emociones, cognición, etc. Los distintos tiempos y calidades de exposición a las pantallas, televisión, tablets, celulares, computadoras, consolas de juego, etc. Las pantallas, dice textualmente él, corroen los 3 pilares básicos del desarrollo del niño. El primero tiene que ver con las interacciones humanas. Cuanto más tiempo pase el menor con su smartphone, su televisor, su ordenador, su tableta o su videoconsola, más se alterarán desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo los intercambios familiares. El segundo pilar corresponde al lenguaje. En este ámbito las pantallas ejercen 2 acciones complementarias. De entrada alteran el volumen y la calidad de la interacción verbal a edades tempranas. Más adelante obstaculizan la entrada en el mundo de la escritura. Insisto, para desplegar su capacidad verbal, el niño no necesita ni videos ni aplicaciones móviles, sino simplemente que se le hable, que se le pida que pronuncie palabras, que se le anime a nombrar los objetos, que se le incite a organizar sus respuestas, que se le cuenten historias y que se le invite a leer. El tercer pilar es la concentración. Sin ella es imposible estructurar el pensamiento en torno a un objetivo. Sin embargo, las nuevas generaciones están inmersas en un entorno digital que promueve de un modo peligroso la distracción. Desmiurget se remite a las investigaciones más minuciosas que han hecho al respecto. Los resultados son los siguientes. Él realmente pone todas y a veces se pone un poquito tedioso en ese sentido porque realmente se presenta toda la investigación con lujo de detalles, con estadísticas, con todo. O sea, yo estoy simplemente aquí como quien va leyendo abuelo de pájaro las principales tesis, ni siquiera estoy siguiendo todo el orden de cada capítulo. Bueno, entonces estos son los resultados de todo lo que él presenta allí. Los menores de 2 años, va entonces pasando por distintas categorías de niños y adolescentes, los menores de 2 años dedican de media en torno a 50 minutos diarios a las pantallas. Y dice lo siguiente, 50 minutos, seguramente esta cantidad nos parezca razonable de entrada, pero en realidad no lo es. Supone casi el 10% del tiempo que el niño pasa despierto.
Este es un niño de menores de 2 años. Y casi el 15% de su tiempo libre, es decir, del tiempo del que dispone una vez que ha realizado sus actividades obligatorias, como comer, de media 7 veces diarias antes de los 2 años, o esperar a que lo vistan, lo bañen o le cambien el pañal. Estos 50 minutitos de nada, sumados a lo largo de 24 meses, suponen más de 600 horas, lo que equivale aproximadamente a las 3/4 partes de un curso de educación infantil, o si hablamos de lenguaje, a 200.000 frases perdidas, o sea, a unas 850.000 palabras no oídas. Y concluye, por favor, que nadie venga ahora a decirme que las herramientas digitales constituyen excelentes vectores de interacción, especialmente lingüística. Solo la mitad de los progenitores declaran estar presentes siempre o la mayoría del tiempo cuando sus hijos se encuentran frente a la pantalla. La televisión fagocita por sí sola el 70% del tiempo que se dedica a las pantallas en edades muy tempranas, y esto está cada vez más difundido. En 4 años, la proporción de bebés de menos de 12 meses que utilizan pantallas móviles ha pasado del 40 al 92%. Está hablando, por supuesto, del ambiente francés en primer lugar, europeo por extensión, ¿no? Principalmente occidental, porque también él conoce, como muchas veces se referencia, me refiero también al ambiente en Estados Unidos, del cual ha trabajado y vivido, ¿no? Entonces, todo el mundo occidental, digamos, de primer mundo. De 2 a 8 años, ¿no? Sigue así. Entre los 2 y los 4 años de edad, el consumo digital aumenta radicalmente hasta alcanzar las 2 horas y 45 minutos. Suponen casi la 1/4 parte del tiempo que habitualmente pasa despierto el niño. En un año su suma supera fácilmente las 1000 horas, lo cual quiere decir que un crío medio de entre 2 y 8 años dedica a las actividades de ocio en pantalla el equivalente a 7 cursos académicos completos o a 460 días, 1 año y 3 meses de vigilia, que es la misma cantidad de tiempo de trabajo personal que se requiere para convertirse en un buen violinista. Por supuesto, en la mayoría de los casos, este consumo se hace lejos de la supervisión de los padres, lo cual aumenta a su vez, como digo, los problemas relacionados. En la preadolescencia es la etapa de la amplificación del uso. Textualmente, durante la preadolescencia, dice, que aquí situaremos entre los 8 y los 12 años de edad, se produce una considerable reducción en las necesidades de sueño de los niños. De forma natural ganan entre 1 hora y media y 1 hora 45 minutos de vigilia al día. Eso es lo normal. Digamos, entonces un niño ya deja de estar tanto tiempo durmiendo, pasa a estar más tiempo, esto es simplemente lo que está constatando de lo que suele ocurrir. Los niños están más tiempo despiertos, ellos ganan esto, ¿no? Pero, como va a decir, esta conquista después la pierden, porque la dedican a estas cosas, dice. Pues bien, dice, casi toda esta conquista la dedican a sus cacharritos digitales. Así, entre los 8 y los 12 años, el tiempo destinado a diario a las pantallas sube hasta alcanzar prácticamente las 4 horas y 40 minutos, frente a las 3 horas de la etapa anterior. 4 horas y 40 minutos nada menos. Esto equivale a 1/3 del tiempo medio de vigilia. A lo largo de un año supone 1.700 horas, es decir, 2 cursos escolares, o si lo prefiere el lector, 1 año de actividad laboral a tiempo completo. Tremendo, pero no necesariamente sorprendente para quien observe con atención el increíble estado de saturación digital en el que se encuentran hoy en día los preadolescentes. El 53% de ellos posee su propia tableta. El 47% un televisor en su habitación y el 22% una videoconsola de sobremesa, también en su dormitorio. La videoconsola también en su dormitorio. El 42% dispone de una videoconsola portátil, el 24% de un smartphone, etc., ¿no? Todo digamos, el cacharrerío digital. La adolescencia. Esta es la etapa de la inundación. La otra era la amplificación, la inundación. Dice el autor, el consumo diario de contenidos digitales alcanza entonces, en esta época, en esta etapa, las 6 horas y 40 minutos. Dice, ¿es necesario explicar que esta cifra es un auténtico disparate? Equivale a 1/4 parte del día y al 40% del tiempo medio de vigilia.
Al cabo de un año suman más de 2.400 horas, o lo que es lo mismo, 100 días, 2 cursos y medio o el tiempo que se destina en Francia a la enseñanza de la lengua, las matemáticas y las ciencias de la vida y la tierra durante toda la educación secundaria. Lamentablemente, los padres son a menudo parte del problema, dice, no de la solución. Ellos mismos son consumidores abusivos. Cito textualmente, muchos estudios han demostrado que el consumo de los menores crece a medida que lo hace también el de sus padres. El autor está tan seguro de que a los padres que lean esto, la advertencia les entrará por una oreja para salirles limpia por la otra, que se dirige a ellos irónicamente y les dice así: dicho de otro modo, si usted, lector, desea potenciar al máximo la exposición de sus hijos a los dispositivos digitales, regáleles un smartphone y una tableta y asegúrese de que su cuarto esté equipado con televisor y consola. Recuerde que esto les arruinará el sueño, la salud y el rendimiento escolar, pero al menos ellos estarán tranquilos y le dejarán a usted en paz. Lo cual, digamos, muchos incluso lo tomarán como muy buen consejo, ¿no? Lamentablemente. Los resultados de los estudios serios no dejan dudas. Cuanto más tiempo pasan los niños, los adolescentes y los jóvenes universitarios con sus jueguitos digitales, peores son sus notas y sus resultados escolares. En un estudio sobre personas de 26 años, se observó que por cada hora diaria de televisión que habían visto entre los 5 y los 15 años, disminuía en un 15% la probabilidad de obtener un título universitario y aumentaba en más de un tercio el riesgo de abandonar los estudios sin haber conseguido ningún tipo de certificado académico. Lo mismo vale para los videojuegos, y ni qué decir de los smartphones. El smartphone, que literalmente significa teléfono inteligente, nos sigue a donde quiera que vayamos sin tregua ni descanso. Es el grial de los chupacerebros, el último caballo de Troya de nuestra descerebración. Cuanto más inteligentes son sus aplicaciones, más sustituyen a nuestra reflexión y más tontos nos hacen. Ya eligen nuestros restaurantes, clasifican la información a la que podemos acceder, seleccionan los anuncios que se nos deben enviar, determinan las rutas que tenemos que tomar, proponen respuestas automáticas a algunas de las preguntas que formulamos verbalmente y a los correos electrónicos que recibimos, domestican a nuestros niños desde su más tierna infancia, un poco más y acabarán pensando en nuestro lugar. Otro estudio puso en evidencia, otro de los citados por él, que cada hora diaria que se regala al señor smartphone supone un retroceso de casi 4 puestos en el escalafón de notas escolásticas. Por supuesto, no puede negarse que toda tecnología puede usarse bien, pero, como señala Desmourget, en lo que ya anticipé antes, al final siempre sale ganando el uso idiotizante, palabras suyas. Seamos sinceros y no nos engañemos, tiene toda la razón del mundo. El autor critica particularmente lo que considera una de las grandes calamidades del sistema educativo, darle a cada niño una computadora y conexión a Internet. Esto, que ha sido la gran iniciativa pedagógica de la última década, ha hecho estragos. Dice Desmourget, los chicos verían entonces cómo se abre ante ellos el camino hacia la maravillosa promesa del embrutecimiento sin límites. Videojuegos, películas, series, videoclips, redes sociales, sitios de contenidos pornográficos, plataformas de comercio electrónico, etc. En ese momento, los pocos estudios que aseguran que los ordenadores de casa no tienen impacto alguno sobre el rendimiento escolar podrían pasar de inmediato al nutridísimo bando de los estudios con conclusiones negativas, y Aldous Huxley resucitaría con su vaticinio formulado hace ya casi 80 años de la dictadura perfecta. Esto es una expresión de Huxley que la describía así: la dictadura perfecta, ¿cuál es? Aquella es una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar, un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Él dice, eso es lo que se ha logrado hoy en día. Y se acabaría recordando seguramente demasiado tarde ya, el título amargamente profético de la obra de Neil Postman, Divertirse hasta morir. Entonces sí, todo esto te da gran diversión, una diversión donde vos terminás muriéndote.
Y ni qué hablar del uso de las computadoras en la escuela, ¿no? Dice así, cito textualmente: los estudios realizados hasta la fecha muestran claramente que aquellos niños que aprenden a escribir con un ordenador, es decir, con un teclado, experimentan muchas más dificultades para memorizar y reconocer las letras que aquellos que aprenden con un lápiz y una hoja de papel. Y tienen también más problemas para aprender a leer, lo cual no debe sorprendernos, ya que el desarrollo de la escritura contribuye en buena medida al desarrollo de la lectura y viceversa. En último término, una vez que se han acostumbrado al teclado, estos chicos acaban presentando un déficit de comprensión y de memorización de los contenidos expuestos en clases, en comparación con los usuarios de los bolígrafos de toda la vida. En definitiva, si lo que usted desea es dificultar al máximo el acceso de un niño al mundo de la escritura y más tarde al universo del éxito académico, le aconsejo que sea moderno y, como se dice hoy en día, progresista. Haga un gesto de sentido común y olvídese de la pluma. En cuanto su hijo alcance la etapa de educación infantil, páselo directamente a Twitter y a los procesadores de texto. Por tanto, la conclusión es que en el plano educativo los medios digitales son más perjudiciales que benéficos. Prima siempre el uso vicioso de los mismos y producen un efecto distractivo. Cito ahora textualmente: la introducción de las herramientas digitales en el aula es ante todo una fuente de distracción para los alumnos y en consecuencia un significativo factor de incremento de los problemas escolares. Y esto, dice él, sin entrar en el problema de que Internet como fuente de contenido reemplace al profesor con su sabiduría personal. Y dice, esto es deliberado, porque poner a Internet de profesor es gratis. En cambio, a un profesor especializado le tengo que pagar, estamos hablando de Francia, donde es remunerado muy bien cuando es un profesor bien calificado. Entonces dice, ese es un problema, hay que hacerle aportes sociales y todo. Entonces, mientras podamos reducir más y más y más el campo, digamos, académico y simplemente que sea un coordinador de contenidos y que ellos directamente busquen eso, reditúa económicamente, aunque destruye en todos los otros órdenes, ¿no? Dice Desmourget: es verdad que la red contiene en teoría todo el saber del mundo, como se suele decir, pero al mismo tiempo también contiene, por desgracia, todos los absurdos del universo. Ni siquiera las páginas web supuestamente serias de tipo universitario, institucional, periodístico o enciclopédico, entre ellas la Wikipedia, son siempre ni mucho menos fiables, honestas y completas. Y después de citar un par de ejemplos en el que la información obtenida por Internet resultaba una soberana estupidez, añade: en definitiva, cuando se trata de buscar documentación, lo mejor es no confiar demasiado en Google y compañía a la hora de separar el grano de la paja, sobre todo teniendo en cuenta que el ejemplo que acabo de dar no es un caso aislado ni sorprendente, forma parte de la propia idiotez de los motores de búsqueda. Simplemente pone un ejemplo ahí real, ¿no? Entre alumnos, que confiando en una búsqueda de Internet llegaron a afirmar la soberana estupidez del universo, ¿no? Desmourget, que es especialista entonces en el tema, señala el principio que la ciencia ha denominado efecto deficitario del video. Y va a señalar muchas veces, esto es un principio, el principio del efecto deficitario del video, que consiste en que el cerebro humano, sea de la edad que sea, es mucho menos sensible ante una representación en video que ante una presencia humana real. Es por eso, sobre todo, por lo que el potencial pedagógico de un ser de carne y hueso es tan irremediablemente superior al de la máquina. En negativo, esto quiere decir que a más pantallas, menos ocasiones de dialogar y compartir. Esto lo demuestra refiriendo y describiendo varios estudios especializados en los que no podemos nosotros detenernos. Lo cierto es que muestra cómo la mayoría de los hogares actuales están desestructurados por culpa de la televisión, que está casi siempre encendida, incluso si nadie la mira, lo que no quiere decir que no produzca un efecto distractivo de las relaciones intrafamiliares importantes, porque hasta cuando uno no quiere, acaba por mirarla, aunque solo sea de manera furtiva, lo que deteriora la calidad del diálogo, a lo que se ha sumado el potencial aislador que tiene el uso de los smartphones,
que poseen y usan constantemente casi todos los miembros del grupo familiar. Sobre esto último dice, esta capacidad del móvil para distraernos explica también en buena medida por qué nuestros smartphones generan tantos conflictos graves en el hogar, entre padres e hijos o entre los propios padres. A nadie le gusta tener la sensación de que para sus allegados es menos importante y digno de atención que un teléfono. Ahora bien, Desmourget apunta en este apartado a indicar el deterioro cognitivo que implica la tremenda disminución del diálogo entre personas reales, sea porque el tiempo que se dedica a esto es muy pequeño, sea porque la calidad es mala. Un primer efecto es lo que él llama el lenguaje amputado, y cita aquí a Robert Stenberg, que es un profesor de psicología cognitiva de la Universidad de Yale, quien afirma que el vocabulario, un reflejo bastante fiel del nivel general de desarrollo lingüístico, constituye probablemente el mejor indicador específico del nivel de inteligencia general de una persona. En este ámbito es tan notorio el deterioro, lo que no quiere decir que sea reconocido oficialmente, el deterioro que se expresa en la reducción progresiva de las ambiciones del sistema educativo. Compara, por ejemplo, el libro de gramática que usaba su padre en 1931 con el del mismo curso que su hija usó en 2015 y observa una doble evolución. Por un lado, la simplificación de la ortografía, por otro, el empobrecimiento de los textos. Incluso hace una comparación entre dos cuentos editados, uno en la década del 30, otro en las primeras décadas de este nuevo siglo. Hoy en día nos dice, los alumnos de 10 años leen novelas infantiles, pero hace solo unos decenios en Francia se les enseñaba con Littré, Voltaire, Hugo, Rousseau, Buffon y Chateaubriand. Bueno, no nos engañemos creyendo que no han perdido nada dejando de leer a estos ateos y libertinos, porque las novelas infantiles que leen ahora, esto no lo dice él, lo estoy diciendo yo, ¿no? Casi todas con ideología de género son más corruptas que los peores textos de Voltaire o Rousseau, ¿no? El aumento de falta de ortografía se ha casi duplicado en los últimos 30 años, en Francia, ¿no? Porque que son mucho más cuidadosos, porque entre nosotros habría que multiplicar por 10, ¿no? Y en los últimos 10 años aumenta continuamente el número de niños de primaria a los que se diagnostica oficialmente algún trastorno del habla y del lenguaje. No podemos endosarles a las pantallas, dice él, toda la culpa de los problemas que acabo de exponer. Sería estúpido, pero es mucho más estúpido negarle su parte de responsabilidad. Cito textualmente. Por ejemplo, se ha observado que en el caso de los bebés de 18 meses, cada media hora que dediquen al día a un teléfono móvil multiplica casi por 2,5 la probabilidad de que sufran retrasos lingüísticos. Del mismo modo, en los niños de entre 24 y 30 meses se ha descubierto que el riesgo de presentar un déficit de lenguaje aumenta proporcionalmente según el tiempo de exposición al televisor. En definitiva, esto significa que si usted odia al niñato de sus horribles vecinos y quiere arruinarle al máximo la vida, no tiene por qué recurrir a meterle plomo en la cantimplora. Bastará con que le regale un televisor, una tableta o una videoconsola. El impacto cognitivo será igual de devastador y usted no correrá el riesgo de acabar en los tribunales. El problema, insiste Desmourget, no es el contenido. No es que no ofrecen nada bueno y que las cosas cambiarían si tuviesen un buen mensaje educativamente o por lo menos útil. Insiste que el efecto, y esto es importante, porque dice entonces, no es el problema, dice, bueno, porque Wikipedia es todo superficial, pero si pusiéramos, no sé, una super enciclopedia para consultar todo cambiaría. Dice, no, acá se está confundiendo la cosa, dice. Vuelve a insistir, este es el problema, es el efecto deficitario del video mismo. Vuelve a insistir en eso. El efecto deficitario del video mismo, y añade, lo digital resulta insuficiente para sustituir lo humano, ¿no? Por supuesto, el autor demuestra esto con muchos estudios pormenorizados que yo no puedo evidentemente indicar aquí. Y esto se vuelve más dramático cuando no nos referimos a la primera infancia, sino a la etapa posterior, porque más allá de la primera infancia, el lenguaje requiere mucho más que palabras para desarrollarse plenamente. Necesita libros, dice él. El aprendizaje ya no es oral,
Después de la primera infancia, en la primera infancia el aprendizaje es oral, después de ella es oral escrito. A la interacción con los demás se debe añadir la lectura, la cual empieza cuando de pequeños los padres leen cuentos y libros a sus hijos, lo que los aficiona a esta tarea esencial del futuro aprendizaje. Sí, la mayoría de nosotros quizá se ha aficionado a la lectura de libros porque cuando éramos chiquitos se sentaba al lado de nosotros alguien, la mamá, el papá, el abuelo, quien sea, y nos leía un libro. Y eso es fundamental. Eso hace pasar a la segunda etapa a un aprendizaje oral escrito. Pero ¿cómo decimos esto? Parece que esta no es la realidad, ¿no? Para nuestros expertos de lo digital, decir que los jóvenes leen menos que antes no tiene ningún sentido en los tiempos de Internet. En nuestros días, como explica una socióloga que ha analizado profundamente las prácticas culturales de las nuevas generaciones, las secuencias de lectura de los jóvenes son más cortas a menudo, están ligadas a sus intercambios de textos a través de Internet y en consecuencia se encuentran muy vinculadas a la sociabilidad. Pues bien, aunque sea así, lo cierto es que estas nuevas actividades no tienen ni de lejos el mismo potencial estructurador que esos buenos libros de antaño a los que tanto cariño les profesan los dinosaurios de las eras predigitales. De hecho, 2 estudios recientes han demostrado que existe una clara diferencia entre la capacidad formadora de las obras tradicionales y la de los contenidos digitales. Las primeras ejercen una marcada influencia positiva en la adquisición del léxico y el desarrollo de la comprensión de los textos escritos. Las segundas, en cambio, tienen un impacto nulo o negativo. Otro efecto negativo de los medios digitales es el detrimento que causan en la atención. Un estudio, estoy citándolo a él ahora, demostró que cada hora que los niños de la etapa de educación primaria pasan a diario delante de una pequeña pantalla, aumenta en casi un 50% la probabilidad de que desarrollen trastornos importantes de la atención durante la educación secundaria. Otro estudio posterior llegó a una conclusión similar. Probó que un consumo de televisión de entre 1 y 3 horas al día en adolescentes de 14 años multiplica por 1,4 el riesgo de padecer problemas de atención a los 16 años. Por encima de las 3 horas, ese riesgo casi se triplica. No nos debe extrañar, ¿no?, que una de las ramas de la psicopedagogía, esto lo estoy añadiendo yo, y de la psicología que más demanda tiene en la actualidad sea precisamente la de los niños, adolescentes y jóvenes con déficit de atención. Hoy en día uno escucha esta palabra como nunca, yo no la había escuchado nunca, hasta hace, no sé, 15 años atrás, donde prácticamente todas las familias tienen a alguien con déficit de atención. ¿Cómo es eso? Digamos, ¿no? Antes me parecía tanto. Y ni qué decir cuando se usan las pantallas, smartphone, tablets, TV, etc., antes de dormir. Aquí insiste mucho. La calidad del sueño, que es esencial para el equilibrio psíquico de la persona, se deteriora, con una cantidad enorme de consecuencias que terminan por hacerse irremediables. En este sentido, uno de los grandes cuentos que nos han vendido es la superioridad de nuestros jóvenes digitales por ser considerados en la actualidad como generación multitarea, es decir, que son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Escuchan música, hacen sus deberes escolares y ven de a poco un videíto y completan un juego y chatean por las redes sociales. El autor, cuya especialidad gira en torno justamente a estos rubros neurológicos, dice que tales creencias son solo patrañas. Cito textualmente. Joven o viejo, moderno o antiguo, el cerebro humano es totalmente incapaz de hacer 2 cosas al mismo tiempo sin perder en precisión, exactitud y productividad. Nuestro encéfalo no es el procesador de un ordenador. Lo único que consigue cuando intenta resolver varios problemas a la vez es terminar haciendo malabarismos. A grandes rasgos, en estos casos ocurre lo siguiente, ¿no? Y hace toda una listita. 1. Abordamos la primera tarea, por ejemplo, leer un texto, y a continuación decidimos pasar a la segunda. 2. En ese momento suspendemos los procesos relacionados con la tarea 1 y almacenamos los elementos que hemos conocido de ella en una memoria temporal. 3. Pasamos entonces a la tarea 2, por ejemplo, responder los mensajes de Camila en Snapchat.
4. Por fin decidimos que ha llegado el momento de volver a la tarea 1. 5. Interrumpimos la tarea 2 y almacenamos los elementos pertinentes en una memoria temporal. 6. Acto seguido, recuperamos los datos de la primera tarea con la esperanza de no haber olvidado ni alterado nada y retomamos nuestro trabajo en el punto en el que supuestamente lo habíamos dejado. 7. Y así sucesivamente. Cada transición requiere tiempo y facilita la aparición de errores, omisiones y pérdida de información. Además, los recursos cognitivos que se pongan al servicio de cada tarea tienen que ser forzosamente parciales e incompletos. No en vano, este malabarismo obliga a dedicar una parte muy importante de los recursos de nuestro cerebro solamente a su funcionamiento. Así que las tareas en cuestión tienen que realizarse con el resto de las neuronas disponibles. Al final, es muy probable que la comprensión del texto leído y la calidad de las respuestas que proporcionamos a la pobre Camila esté muy lejos de ser óptima. Pero eso no es todo, también hay muchas posibilidades de que el proceso de multitarea altere la memorización de las operaciones realizadas. La capacidad reductora que tienen los medios digitales se demuestra con un hecho muy sencillo. Dice, la diferencia entre tomar notas con un teclado o con la mano. Esto lo señalo porque me pareció interesante. Dice Desmiurget, el teclado permite tomar notas de un modo relativamente fluido y exhaustivo, pero la mano nos obliga a escatimar esfuerzos, o sea, justamente es más difícil con la mano. Y por eso es mejor, porque yo necesito en el mismo tiempo hacer un montón de procesos, porque si yo estoy con el teclado, está hablando y yo estoy escribiendo casi todo lo que dice, pero como yo no lo puedo hacer eso con la mano, necesito resumir. Y ahí está el secreto. No puedo tomar todo lo que dice, entonces tengo que trabajar intelectualmente, ¿no? Lo dice así, con las palabras de él. El teclado permite tomar notas de un modo relativamente fluido y exhaustivo, pero la mano nos obliga a escatimar esfuerzos y en consecuencia a realizar un trabajo de síntesis y reformulación que resulta muy favorable para el proceso de memorización. Con la mano podemos hacer menos que con el teclado y eso es bueno porque nos obliga a tener que sintetizar y reformular lo que oímos para poder escribir sintéticamente, lo cual nos obliga y ofrece a masticar las cosas y procesarlas. Al tiempo se van grabando en la memoria. La diferencia deficitaria de las pantallas se da en todos los campos. Si no, vean el potencial cerebral de nuestros abuelos que sacaban cálculos matemáticos con los métodos clásicos y los actuales que no saben sumar sin la calculadora. La calculadora es más rápida y exacta, pero es más embrutecedora. Como confesión de parte, Desmiurget nos recuerda la declaración de Chamath Palihapitiya, antiguo vicepresidente de Facebook y responsable del crecimiento y la audiencia de esa red, ¿no? Este es el tipo que diseñó Facebook de tal manera que diera el salto cualitativo que dio. Pues bien, este arrepentido, tiempo después, o esto es de los últimos, un año atrás, 2 años atrás, arrepentido de sus aportes, dijo públicamente en su entrevista, en la entrevista que concedió en View from the Top, cito textual, yo no uso esa mierda y a mis hijos no les permito usar esa mierda. Y Desmiurget añade, una palabra demasiado fuerte quizá, tal vez no tanto si tenemos en cuenta el creciente número de estudios que demuestran que la multitarea vinculada a las continuas llamadas de atención del mundo digital, sobre todo de las redes sociales, están grabando a fuego la falta de atención y la impulsividad cognitiva en lo más profundo de nuestros hábitos de comportamiento y también ya en un plano más íntimo de nuestro funcionamiento cerebral. Reseñando muchos otros estudios, concluye Desmiurget, en su conjunto todos estos datos sugieren con claridad que un exceso de estímulos sensoriales durante la infancia y la adolescencia incide de un modo perjudicial en la evolución del cerebro. Un exceso de imágenes, sonidos y otros elementos incitantes parece ser favorables a la aparición del déficit de concentración, de síntomas de hiperactividad y de conductas adictivas. Incluso eso, conductas adictivas. En cuanto a la salud, he dedicado gran parte, entonces, como ven, a la parte más intelectual, pero por supuesto no es la única, esta es más breve ahora.
En cuanto a la salud, varios estudios han demostrado que en los niños pequeños una exposición diaria media de entre 10 y 30 minutos puede bastar para provocar daños significativos en el ámbito de la salud, por ejemplo en forma de obesidad, y del intelecto, por ejemplo en el lenguaje. Para crecer adecuadamente nuestros hijos no necesitan ni Apple ni los Teletubbies, dice, sino al ser humano. Necesitan palabras, sonrisas, abrazos, necesitan experimentar, mover su cuerpo, correr, saltar, tocar, manipular formas variadas, necesitan dormir, soñar, aburrirse, dedicarse al juego simbólico, necesitan contemplar el mundo que los rodea, interactuar con otros niños, necesitan aprender a leer, a escribir, a contar y a pensar. En medio de esa efervescencia, las pantallas son como una corriente glacial. No solo le roban al desarrollo un tiempo precioso y sientan las bases del hiperconsumo posterior, sino que además desestructuran muchos aprendizajes esenciales relacionados, por ejemplo, con la atención. Más adelante añade: la comunidad científica lleva años advirtiendo de que los medios electrónicos deben contemplarse como un grave problema de salud pública. La lista de consecuencias parece interminable: obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia, violencia, conductas sexuales de riesgo, depresión, sedentarismo, etc. A la luz de estos datos se puede concluir sin pestañear que las pantallas se encuentran entre los principales causantes de muchas enfermedades de nuestro tiempo, o como dirían los médicos, entre los peores elementos morbíficos. Sin embargo, este tema sigue estando muy ausente de los artículos y los libros de divulgación. Constituye una agresión silenciosa, o mejor, una muy chillona agresión, pero en un mundo de sordos. De ahí que, como remata Desmiurge, dice: lo que estamos haciendo padecer a nuestros niños no tiene perdón. Probablemente nunca antes en la historia de la humanidad se había llevado a una escala tan amplia un experimento de descerebración como este. Y en otro lugar dice: nunca en la historia de la humanidad se había llevado a cabo un experimento, nunca en la historia de la humanidad se había llevado a cabo un experimento de descerebración de tal envergadura. Creí que estaba repitiendo la misma porque son parecidas. Como resultado, dice él, los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Es un proceso, aunque antes no se veía, siempre había un crecimiento en esto, en este caso no. El autor termina su estudio diciendo que de esta obra pueden extraerse 4 conclusiones principales. En primer lugar, cuando se aborda el tema del uso de los dispositivos digitales, la información que se proporciona a la ciudadanía adolece de una singular carencia de rigor y fiabilidad. Segundo lugar, el consumo lúdico de los dispositivos digitales por parte de las nuevas generaciones no solo es excesivo o exagerado, sino verdaderamente exorbitado y fuera de control. Entre las principales víctimas de esta orgía consumidora de tiempo se encuentran todo tipo de actividades esenciales para el desarrollo, como el sueño, la lectura, el diálogo intrafamiliar, los deberes, el deporte, el arte, etc. En tercer lugar, este voraz frenesí digital perjudica gravemente la correcta evolución del intelecto, de las emociones y de la salud de nuestros niños. Desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, la conclusión que cabe extraer de estos datos es de lo más sencillo: las pantallas son un desastre. Cualquier trastorno que presentase similares credenciales, obesidad, alteración del sueño, tabaquismo, problema de atención, retraso en el desarrollo del lenguaje, depresión, etc., se encontraría enfrente a todo un ejército de investigadores. Pero en el caso de nuestros lucrativos juguetitos digitales, esto no es así. Lo único que se hace es lanzar de cuando en cuando algunas advertencias tímidas y llamamientos a una vigilancia fundamentada. En cuarto lugar, si el efecto de las pantallas lúdicas es tan negativo, se debe en buena medida a que nuestro cerebro no está adaptado a la furia digital que lo está atacando. Entonces, ¿qué debemos hacer?, se pregunta Desmiurge y responde, en mi opinión, 2 cosas. En primer lugar, no resignarnos. En segundo lugar, atenerse al menos a 7 normas esenciales, que son con las que termino. Primera, las vamos a ir leyendo.
Antes de los 6 años, nada de pantallas. Entonces, son todos textual de él, ¿no? Para crecer adecuadamente, los niños pequeños no necesitan pantallas, necesitan que se les hable, que se les lean cuentos, que se les regalen libros, necesitan aburrirse, jugar, armar puzzles, construir casitas con piezas de Lego, correr, saltar y cantar. Necesitan dibujar, practicar deporte y música, etc. 2. A partir de los 6 años, como máximo entre 30 y 60 minutos al día, en total. Probablemente esta es la buena noticia del libro. En dosis moderadas, las pantallas no dañan siempre y cuando, claro está, los contenidos sean adecuados. 3. Nunca en el dormitorio. Las pantallas en la habitación tienen consecuencias particularmente desfavorables, pues incrementan el tiempo de uso, sobre todo restando horas al sueño, y facilitan el acceso a contenidos inadecuados. 4. Nada de contenidos inadecuados, ya sea en forma de videoclips, películas, series, videojuegos y demás. Los contenidos relacionados con la violencia, el sexo, el consumo de tabaco, de alcohol, etc., tienen un profundo impacto en la manera en que los niños y adolescentes perciben el mundo. 5. Nunca por las mañanas antes de ir al colegio. Los contenidos excitantes agotan durante mucho tiempo la capacidad intelectual del niño. 6. Nunca por las noches antes de acostarse. Las pantallas nocturnas alteran en buena medida la duración y la calidad del sueño. El menor se va a la cama más tarde y duerme peor. 7. Una cosa a la vez. Las pantallas deben utilizarse por separado, una cada vez, y mantenerse fuera del alcance de los niños mientras están comiendo, haciendo sus deberes o hablando con el resto de la familia. En fin, menos pantallas significa más vidas, dice el autor. Y también, y si todo esto resulta difícil, si sus hijos ponen el grito en el cielo o lo atacan con el hierro candente de la culpabilidad, no olvide lo siguiente. Cuando sean mayores le agradecerán que haya dejado espacio en sus vidas para la fertilidad liberadora del deporte, del pensamiento y de la cultura, en lugar de para la esterilidad perniciosa de las pantallas. Bueno, hasta aquí mi reseña, resumen, reflexión. Debo decirles que este libro ha sido un boom y es considerado una suerte de bestseller del último año. Lo más triste es que prácticamente nadie ha cambiado sus hábitos viciosos después de leerlo. Esto prueba que la mayoría de nuestros coetáneos, consagrados incluidos, para entrar en razón no necesitan un sabio que los instruya, sino alguien que use métodos más convincentes. Nada más.